Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pues nos dé paz, pero sobre todo que siembre en buena tierra, ¿sale? ¿Le parece? Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque el oírla me produce fe y quiero alcanzar todas las cosas que me enseñas. En el nombre de Jesús, tu paz en mi corazón. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema, ¿verdad? Y vamos comenzando primero con ver 1 Corintios capítulo 13. Si me pones primero el versículo, porfa, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. En cuanto a aprender en este crecimiento que hemos estado hablando, ¿verdad? Ya de meses atrás, y como iglesia, viendo que cada iglesia, en la iglesia hay diferentes edades espiritualmente hablando, etcétera. Pero también podemos ver que no nomás dentro de la congregación, a medida que vamos creciendo todos como iglesia, también como iglesia vamos creciendo juntamente a una elevación nueva, por decirlo así, espiritualmente hablando. Pero mira lo que dice en 1 Corintios 13. Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, y no sé si se acuerda, pero en el capítulo 3, le enseñaba que la iglesia de Corinto todavía eran niños, espiritualmente hablando. Sin embargo, les estaba, como quien dice, planteando la meta en este versículo de las tres activos o tres, ¿verdad? Digamos, sí, activos que tienen que aprender como iglesia, y todo cristiano y todo creyente tiene que desarrollar en este tiempo. ¿Ok? Fíjate cómo dice, léelo conmigo: 1, 2 y 3. Y ahora permanecen la fe, esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuáles tres activos debemos de nosotros aprender y desarrollar aquí en la tierra, que finalmente son algo que nos vamos a llevar hasta la eternidad? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero? La fe. El segundo, que dice ahí, la esperanza. Y el último, y el amor. ¿Ok? Curiosamente, estas tres, ¿verdad? Aparecen bastantes veces en la Biblia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver como un ejemplo. Pero la fe aparece 250 veces en la Biblia, como un dato curioso. El amor aparece 310 veces en la Biblia. Y la esperanza aparece 53 veces en la Biblia, la palabra esperanza. Nos muestra que la fe y el amor son las que aparecen más, pero la mayor de estas, como dice el versículo, ¿cuál es? El amor. Entonces, tres activos que nosotros desarrollamos aquí en la tierra, pero permanecen hasta que regresamos nosotros a casa con Dios. ¿Queda claro? Entonces, vamos viendo una gráfica, ¿verdad? Ponme la gráfica ahí donde tiene las cartas y ahí están los tres activos: fe, amor y esperanza. Ahora la siguiente que sigue, porfa. Pon la siguiente, porfa. Vemos en esta siguiente que en cada carta de Pablo, o en cada que escribió, ya sea a una iglesia o le escribe a un destinatario específico, siempre Pablo está mencionando de alguna manera una de estas. Ahora, como un ejemplo, ahí en la primera columna usted puede ver que dice iglesia o persona, ¿verdad? Y luego en la segunda columna, ¿qué dice? Un verso, ¿verdad? El verso bíblico donde está la referencia. En la tercera columna dice activos alcanzados a esa carta de iglesia, en esa carta a la iglesia que se dirige o persona. Y en la cuarta, ¿qué dice? Activos por alcanzar. Nosotros debemos de poner siempre todo, cuando leemos la Biblia, en contexto. ¿Ok? Cuando vemos las cartas de Pablo, son 13 cartas, ¿verdad? Cada una de ellas iba dirigida específicamente a un lugar o una persona. Y esto indica que así como tú le escribes hoy en día un DM, ya le dicen, ¿verdad?, a una persona, ya no estás mandando a un grupo.
de alguna manera tratar ciertas cosas personalmente porque tienes que desarrollar algo o hacerle comunicar a esa persona. Así Pablo lo estaba haciendo con estas personas o iglesias en general. Y vemos que, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Vemos que en Efesios 1:15 y el versículo 18, y es más, alguien que tenga Biblia, búsqueme Efesios capítulo 1, versículo 15. A ver, alguien de por acá que me lo pueda decir de este lado. Y vamos a ir viendo ciertas cosas. Los de este lado, aquí donde estoy apuntando, búsqueme como otro ejemplo, Romanos 1:18. Perdón, 1:18 dice, 1:12. No, perdón, 1:8 dice, es que estoy viendo 18. 1:8, correcto. El 8 y ahorita vamos a verlos de acá, de este lado, o alguien que vaya buscándome Colosenses 1, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a ver con esos tres nomás. Se salvaron los de este lado, ¿sale? Entonces, ¿cuál fue el primero que dije? Efesios 1, 15 y 18. Vamos para ese primero. ¿Quién de por acá lo tiene ya? Sí, 1:15. ¿Lo tiene Paula? A ver. Por estas causas también yo, no, es que no veo. Por esta causa también yo había oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. Muy bien, entonces por estas causas he oído de qué dijo. La fe y qué más. ¿Y el qué? Y el amor. ¿Qué le falta? La esperanza, correctamente. Vamos a Romanos como otro ejemplo. Devuélveme la gráfica. Si quieres, déjame la grandota. No me pongan los versículos para que los lean los que están aquí y lo podamos corroborar. ¿Sale? Entonces, la Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién dijo yo? Por acá atrás, vámonos para atrás porque siempre los de enfrente participan más. ¿Ok? Bueno, pues acá Rosy. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué estaba diciendo Pablo en la primera parte de la carta? Que su qué. ¿Su qué? Su fe se estaba divulgando por todo el mundo, pero ¿qué le faltaba todavía? El amor y la esperanza, correctamente. Incluso aquí de este grupo, léame de incluso el 17 como otro ejemplo. Fíjate cómo Romanos estaba enfocado mucho en la fe. ¿Quién tiene Romanos 1:17? Acá Celia. El 17. Dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Era el 18? Romanos. Dije, ese me suena similar, pero no está en Romanos. Ahí lo tienen. Ahí va. La 18 o 17. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. ¿El justo por la qué? Pero se dan cuenta cómo si ustedes leen esa carta, ese primer capítulo no menciona el amor, nomás menciona ¿qué? La fe. Y acá dijimos que Colosenses, ¿verdad? 1, 4 y 5. ¿Lo tienes? Ahí va. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué tenía entonces la iglesia de Colosas? La fe, el amor y tenían las tres. ¿Está quedando claro? Ahora, conforme a la iglesia que le escribía o la persona que le escribía, Pablo, ¿verdad? La idea era desarrollar aquello que todavía les faltaba por desarrollar, pero la meta era que tuvieran ¿cuántas? Las tres. Ahora, usted puede tomar una fotito de esa pantalla si quiere, esa gráfica, ahí la mandamos en el grupo después también, pero la idea es que usted cheque los versos y se dé cuenta de cómo Pablo constantemente está buscando desarrollar estos tres activos en nuestra vida.
Y si usted ve la gráfica por sí mismo ahorita, dedúzcame algo. ¿Cuál es la que más se repite de ahí? Que las iglesias ya habían aprendido o estaban desarrollando. ¿La qué? La fe. Sí, de que la fe es la primera que se tiene que aprender a desarrollar en una iglesia. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero que se tiene que desarrollar en tu vida es algo que se llama fe. Que se entienda bien qué es la fe, cómo crecer en ella, cómo desarrollarla, cómo esta misma me va a llevar a otras cosas más. ¿Correcto? Pero también después de ahí, ¿cuál es la que más se repite después de la fe? ¿Cuál? El amor. Algo que también tenemos que aprender a desarrollar, ¿verdad? Guardar los mandamientos, etcétera. Todo ese proceso que hemos aprendido de amor. Pero por último, ¿cuál es la que menos a veces se ha aprendido, se debe de aprender que la iglesia les faltaba desarrollar? ¿Cuál es? La esperanza. Ahora, yo creo que como Familias en Acción queremos desarrollar las tres. ¿Les parece? Que nosotros aprendamos cada una de estas, porque estas son las que permanecen y nos ayudan a permanecer realmente hasta que nosotros obtengamos todo lo que el Señor nos ha prometido. Regresemos a casa en pocas palabras. La fe y el amor realmente se desarrollan aquí en la tierra. La esperanza realmente es algo que se manifiesta cuando Él regrese. Por eso la esperanza viene al final. ¿Ok? Y entonces en ese dato, vámonos ahora sí al tema, ¿verdad? Del día de hoy. El tema del de hoy, porque entendemos que es el primero que tenemos que desarrollar y que vamos a comenzar a trabajar, a aprender cada vez más, pues es, ¿cuál creen? ¿Cuál es? Ponme la gráfica, porfa, del tema del día de hoy. ¿Qué dice una fe qué? ¿Una fe qué? Otra vez, ¿una fe qué? Y usted sabe que perfecto es símbolo de qué? Completo. Es sinónimo de completo. Una fe que se perfecciona es una fe que va creciendo hasta que es completa. Por eso es una fe. ¿Cómo vamos a alcanzar a tener una fe perfecta? ¿Ok? ¿Está listo? Bueno, para empezar, vamos comenzando con lo básico. ¿Ok? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hay un versículo que creo que todo el mundo siempre dirigimos a él cuando queremos explicar qué es la fe. ¿Qué se le viene a la mente con esa pregunta? ¿Qué es la fe? A ver, pónmelo en Hebreos 11:1, ese mero estaba hablando yo, exactamente, pero vamos a definirlo. Creo que Hebreos 11:1 lo define muy bien. Si me lo pueden poner en pantalla, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ok, ahí está. Dice, léelo conmigo, 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Aquí hay una definición muy clara. Es aquello que tú, ¿verdad? Vas desarrollando hasta una certeza de que va a venir, no lo tienes todavía, pero va a venir porque Dios lo dijo en su palabra, por ejemplo. Y cuando tú lees, por ejemplo, sobre una sanidad, tú empiezas a entender que tenemos un Dios que sana, ¿sí o no? Y a lo mejor ahorita te encuentras aquí, en este lugar, enfermo, pero si tienes fe, crees que Dios te puede sanar, esperas esa sanidad, ¿sí o no? Y eso es tener una fe, por ejemplo, ¿ok? Es una certeza de lo que se espera, es una convicción de lo que no todavía, ¿qué? No se ve. A ver, naturalmente no lo estás viendo ya manifestado en tu vida. De que, por ejemplo, enseñamos un día, tú tienes un ministerio dentro de ti, tienes un propósito que Dios puso en tu espíritu. Y a lo mejor tú dices, no hombre, pues yo cuál, ¿verdad? Si voy llegando. Y el Señor te dice, no, a ti adentro de ti hay algo que tienes que desarrollar. Y tú dices, ¿tengo un propósito? Pues ¿cuál? No sé. Pero el que tiene fe dice, hay algo dentro de mí, voy a proseguir a buscarlo, porque creo que Dios me hizo con propósito y lo puso dentro de mí. Pero dice, el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre,
mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces yo tengo fe de que lo voy a alcanzar porque voy a buscar el entendimiento. ¿Queda claro? Ok, y esa es la fe. Vamos a hacer un ejercicio simple. Pónganse de pie donde está. Pónganse de pie donde está. Ok. Mírenme hacia el frente. Todos arriba, arriba, arriba. Ok, ok. ¿Ya? ¿Están mirando al frente derechito? Ahora cierre sus ojos. Y sin abrir los ojos, siéntese despacito. ¿A nadie le quitaron la silla? No les quitaron la silla a los que les dije, no te creas. ¿Por qué se puede sentar? No estaba viendo, pero sabía que estaba sentado antes de pararse, ¿sí o no? Y entonces usted se puede sentar y sabe que no se va a ir hasta el piso. Algunos como que sí le tienen temorcito, estaban así como que. Pero generalmente, ¿verdad? Creo que todos se sientan y saben que van a sentarse en el mismo lugar donde estaban, ¿cierto o no? Porque tienen la fe de que hay algo que los va a sostener, aunque no lo están viendo. Y es un simple ejercicio, nomás como para que entendamos cómo nosotros tenemos que creerle a Dios, así como te sientas en esa silla. Así también tienes que creerle a lo que Dios dice en su palabra, que también así lo va a hacer. ¿Queda claro? Muy bien, vamos a un ejemplo en Lucas capítulo 18. ¿Cuántos están en los estudios bíblicos? Ok, estamos por terminar Lucas capítulo 18 y no sé cuántos ya están en el estudio bíblico en la historia de Bartimeo o el ciego. Levánteme su mano, ¿quiénes ya están en esa historia? Ok, ¿no, todavía no llegan? ¿Sí? A ver, levánteme su mano entonces, los que sí. Y yo dije, caray, entonces no han llegado ahí. Entonces a los de inglés son los que están adelantados nomás, yo creo. Oh my goodness. All right. Eso es, la palabra corre y van corriendo en la palabra también, yo creo. ¿Eh? Es que dice que van corriendo en la palabra. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Entonces, en Lucas capítulo 18 vemos en la última historia sobre un ciego que recibe la vista, ¿ok? Pero quiero brincarme, no voy a ponerme a meditar la historia. Si no ha sido un estudio bíblico, ve para verla en profundidad. Pero vamos a ver el versículo número 42, capítulo 18, versículo 42. ¿Ok? Fíjate cómo Jesús le dijo a este ciego, y así también a la mujer del flujo de sangre, y así también a otros más. Le dice, Jesús le dijo, ¿qué dice? Recíbela. Le estaba preguntando, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Pero fíjate cómo termina. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Tu fe te ha qué? Fíjate, le dice a este ciego que por su fe él había recibido ¿qué? Salvación. Y dentro de esa salvación se está hablando de una vista que él quería recibir. Tal vez en este momento física, pero también nos habla de algo espiritual. ¿Correcto? Pero vemos cómo la fe fue lo que realmente actuó y tenía que haber para que Jesucristo pudiera hacer la obra que él iba a hacer en ese ciego. La fe es esencial y por eso la fe te puede llevar hasta salvación. ¿Queda claro? Ahora, vamos a estudiar, regrésate al 38 y el 39, nomás rápidamente, ¿por qué Jesús le hace notar la fe a este ciego? ¿Por qué Jesús le dijo, tú tienes fe? Y esa fe, ¿verdad? Te ha salvado. ¿Qué hizo el ciego? Mira, dice la palabra que Jesús iba de camino y entonces oye este ciego, porque no tenía vista, oye, ¿verdad? Que Jesús, hay una multitud está pasando y pregunta a la multitud, ¿quién es ese que está pasando ahí? Y la multitud le dice, es Jesús de Nazaret. Y entonces cuando él escucha que es Jesús de Nazaret, entonces dice el 38, entonces dio voces diciendo, ¿qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok.
Si no tuviera fe, ¿qué hubiera dicho? Ahí va otro que dice que es el Mesías, ¿cierto? Sin embargo, porque había escuchado que Jesús había hecho milagros, él cree que él puede hacer un milagro en él, ¿sí o no? Y de alguna manera ahorita cantábamos, vas a hacer mucho más de lo que puedo imaginar, ¿sí o no? Ya estamos cantando y cantando, pero cuando Dios te presenta a lo mejor algo, o va pasando por ahí, ¿le crees? Y entonces la idea es que tú digas, a ver, el Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces le voy a entrar. Que puedo estar contento cualquiera que sea mi situación. Y ahorita en esa situación voy a decidir estar contento. Voy a tener fe de que puedo estar contento. Dios dice que Él me da un espíritu de dominio propio. Que no me da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces yo le voy a pedir a Dios un espíritu de dominio propio en esta circunstancia donde la verdad me está ganando la ira, la impaciencia, el coraje. Y entonces yo le pido a Dios un espíritu de dominio propio. Ahora, ¿le creo? Si se lo pido, ¿sí o no? Pero si nomás lo escucho y lo tengo por información, pero nunca se lo pido, ¿le creo o no? Pues no. Entonces no se trata de qué tanta información yo tenga, porque yo puedo tener mucha información, pero si no tengo fe, la información es inútil, ¿sí o no? Requiere entonces de fe. ¿Queda claro? Ahora, entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Siguiente versículo 39. Y los que iban delante, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Para que qué? Para que se callase. Yo imagino, me pongo ahí en esa historia y digo, qué incómodo haber sido estar pasando por ahí y viene un maestro, viene alguien a lo mejor muy respetable y todo el mundo queriéndolo escuchar, y de repente hay alguien que te empieza a gritar y empiezan a decirle: cállate, aquí viene el maestro, un poquito de respeto tal vez. Sin embargo, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él? ¿Clamaba qué? Mucho más. ¿Y cómo clamaba? A ver, clama conmigo. Ahí tiene acentos, ¿verdad? De alguna manera dignos de admiración. Y clama conmigo. 1, 2 y 3. Ándale, muy bien. Pero sabe que a veces nos da vergüenza clamar. Y no sé si usted se da cuenta, pero a veces, ¿verdad? Cuando vamos comenzando la alabanza, ahorita tuvimos un tiempo bien bonito de alabanza, pero a veces no es así. A veces estamos así como que, ay, joder, como que no me puedo concentrar. Como que el de enfrente se anda deshaciendo, ¿verdad? Para que entremos en la presencia de Dios, y nosotros así como que no nos movemos mucho. Y si le preguntamos al grupo de alabanza, ellos pueden ser testigos, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Cuando no hay clamor, Dios no se mueve tanto. Pero Dios está esperando mi fe en mi clamor de mi espíritu para que Él venga a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sabía que Jesús hizo muchos milagros en Berseba, ¿verdad? Hizo muchos milagros en Capernaum, ¿verdad? Pero cuando llegó a Jerusalén, ahí no hizo muchos milagros. ¿Y sabes por qué dice la Biblia? Por la incredulidad de ellos. Entonces, qué importante que cuando yo me presente y Dios esté pasando, yo le crea que Él puede hacer algo y no me importe. Porque a lo mejor puedo estar en una circunstancia bien precaria y bien difícil, pero me da vergüenza clamar. Y es más la vergüenza que la fe. ¿Queda claro? ¿O es más la vergüenza o que no pasó la primera vez? No me oyó la primera vez y ya no le dije otra vez. Porque a lo mejor lo callaron y hubiera dicho, ya pues, le dije una vez y no me escuchó. Y ya. Pero Él deja escrito, Jesús, y da la mención de que la fe que tuvo Él. ¿Cómo fue su fe? ¿Verdad? ¿Cómo fue su fe? El ciego había oído que había alguien llamado Jesús Nazareno que podía sanarlo. Número 1, podía sanarlo, y él escuchó eso
y tuvo fe de que Jesús lo podía sanar. Número 2, le dice, hijo de David. ¿Le dijo cómo? ¿Sabe qué está diciéndolo por decirle hijo de David? Le estaba diciendo, tú eres aquella promesa que se le dio a David. Le estaba diciendo que iba a haber siempre un rey, ¿verdad? En el trono, y tú eres ese rey de ese trono. Él estaba creyendo que Jesús era el rey que iba a venir, la promesa que iba a venir. Y por eso él tenía conocimiento. ¿Él tenía qué? Él no nomás dijo, Jesús, sáname. Él dijo, ten misericordia de mí, porque yo sé que hay una promesa y tú eres el hijo de David. Y él tenía el conocimiento de que él era el que podía sanarlo, de acuerdo a lo que decía la palabra. ¿Queda claro? Tenía una fe porque tenía conocimiento. Pero número 3, clamó aunque otros se oponían. Era persistente, permaneció. Y eso envuelve, y de eso podemos aprender de este ciego que recibió lo que estaba pidiendo porque tuvo fe de esta manera. ¿Quiere creer? ¿Entiende esto? Que no creyó nomás en su pensamiento, creyó también con todo su ser, con todas sus acciones, con sus palabras, con su determinación. Si usted está meditando con nosotros Lucas 18, ¿con qué parábola comienza Jesús? ¿Quién se acuerda? En Lucas 18:1. Con una viuda que enseñaba la necesidad de orar siempre sin cesar. Y cuando termina esa parábola, termina la frase Jesús diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará Dios qué? ¿Fe en la tierra? ¿Sabe qué estaba enseñando Jesús desde el principio del versículo capítulo 18 hasta el final? ¿Qué está enseñando? Fe. Le está enseñando a los discípulos, a nosotros, ¿verdad? A nuestra iglesia, que necesitamos crecer en fe. Necesitamos persistir sin cesar, aunque no veamos el resultado. Yo tengo fe, tengo una certeza y no me voy a cansar, sino voy a determinarme a seguir hacia adelante. Y eso realmente es una fe. Nos comienza a enseñar Jesús a través de esa parábola o esta historia del ciego, cómo realmente se debe de ver la fe. Ahora, ¿cómo yo desarrollo la fe? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y este versículo ya lo hemos leído, pero vamos a darle un repaso para aquellos que tal vez todavía no lo han leído, ¿ok? Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que, ¿la qué? La fe, el producto de la fe, dice, ¿es por qué? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es lo que tú quieres creer, que quede bien claro. Ese es el problema con muchos cristianos, que a veces dicen, yo tengo fe que Dios me va a dar un BMW. ¿Y dónde dice que Dios te va a dar un BMW? Esa es una fe que no está realmente basada en Dios. Pero la fe viene ¿por qué? Por el oír, así como el ciego oyó que venía uno que podía hacer un milagro de traer vista a los ciegos, tenía el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que estaba ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes fe, ¿por dónde tienes que comenzar? Por agarrar la palabra de Dios y comenzar a leerla y a desarrollar un oído para saber lo que Dios te va a enseñar. Claro que aquí hay un elemento escondido que es, ¿qué pasa del oír a la fe? ¿Qué falta? Entendimiento. Yo oigo la palabra, entiendo la palabra, me produce fe y la fe me va a llevar al producto final. ¿Queda claro? A ver eso que tengo fe. Así se desarrolla la fe. Y entonces, dentro de esa fe, tengo que comenzar, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios para poder alcanzar la promesa de Dios. ¿Queda claro? Ahora, les voy a enseñar un paso más, porque eso sé que ya lo hemos aprendido. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo
22. Santiago capítulo 2, versículo 22. Vamos para allá. Ok. Ahora, antes de irnos al 22, es más, vete al versículo 1 de ese capítulo. Versículo 1 de ese capítulo. Mira cómo Santiago, ¿verdad? Esta carta la escribió Santiago, no Pablo, pero también Santiago está apelando a estos tres activos de los cuales comenzamos a desarrollar. ¿Ok? Fíjate cómo dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra ¿qué? ¿Que vuestra qué? Fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces fíjate cómo Santiago está enseñando sobre la fe. Y si nos vamos más abajo al versículo 5, ¿verdad? Fíjate qué dice el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe. Y miren lo que agrega: y herederos del reino que ha prometido a los que le ¿qué? Fe y amor. Aquí estamos viendo que Santiago mismo está tratando de desarrollar esto en sus hermanos. ¿Queda claro? Ahora vamos al 22, porque aquí vamos a ver cómo se perfecciona realmente esa fe. ¿Ok? Santiago capítulo 2, 22. Y dice de esta manera. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las qué? Entonces, ¿qué nos está tratando de enseñar el Señor en este tiempo? Que la fe se perfecciona ¿con qué? La fe se perfecciona ¿con qué? Y mire, lo voy a decir de esta manera, ¿ok? Aquí hay mucha gente con mucho conocimiento de Dios, en el sentido de buscar la palabra, etcétera, de estar aprendiendo. Sin embargo, y me pongo dentro de ello también, a veces nos falta ¿qué? Las obras. De que te pueden dar una clase de la A, la B, la C, las D, con todos los puntos y versículos, pero en sus vidas todavía no se ve. Y eso es una fe sin obras. Y eso no le sirve a Dios. Por más que yo me sé las clases de rudimentos de memoria, y he dado 5 cursos de rudimentos, pero si no se está manifestando la palabra de Dios en las obras, ¿sirve de algo? No. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor sacar de nosotros y perfeccionar de nosotros? Una fe con obras. Ahora vamos a regresarnos al 14, porque vamos a pasar desde ahí. Fíjate cómo desde el 14 comienza enseñando esta parte. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora vamos a contestar estas preguntas. Te está haciendo una pregunta Santiago a ti y te está diciendo: a ver, hermano, tú que estás buscando hacer la voluntad del Padre, ¿de qué te aprovechas si tienes fe y no tienes obras? ¿Te aprovecha de algo, sí o no? ¿Te aprovecha de algo, sí o no? A ver, fuerte, ¿sí o no? No. Como le digo, si yo tengo de alguna manera, digo, pues mi fe está en Cristo. Pero si cuando viene la prueba no la pongo en práctica, pues no me aprovecho de nada. ¿Cierto? Ahora, ¿puede la fe salvarme así? ¿Una fe sin obras? ¿Usted qué cree? ¿Puede la fe salvarme así sin obras? No puede. Entonces, ¿se está dando cuenta? ¿Por qué Jesús le dijo: tu fe te ha salvado al ciego? ¿Tenía obras el ciego, sí o no? Claro que sí. Clamó, se esforzó, y aunque lo callaron, él dijo: yo voy a persistir.
Y a lo mejor sentado antes de que Jesús pasara ahí estaba, léeme de la palabra de Dios. Dime, quiero conocer a Dios, porque conocía quién era el hijo de David. Léeme de David, léeme los salmos. Él estaba creciendo y tenía obras, ¿sí o no? Por eso llegó un día en que le dijo, tu fe te ha salvado. Había muchos ciegos tal vez en ese lugar, ¿sí o no? Sí, pero a ese ciego lo salvó porque tenía fe con obras. ¿Queda claro? Versículo 15, siguiente versículo. Antes de irnos para acá, vamos a poner otro ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado la palabra que dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa? Levanten sus manos si han escuchado ese versículo, ¿ok? ¿Y cuántas veces lo has escuchado, pero te das cuenta que tu casa todavía no ha alcanzado esa salvación? ¿Sí o no? Le pregunto, ¿será que Dios ha fallado? Entonces, ¿qué nos falta? Una fe perfeccionada con. Si yo creo en eso, pero yo nunca le hablo de Dios a mi familia, ¿podrá realmente él ser salvo sin haber oído y tener fe? ¿Él también? Pues no. ¿Está quedando claro? Podrá, sí, de alguna manera yo creo en esa palabra, pero de alguna manera nunca lo invito a la iglesia. Cuando viene un evento, nunca se lo promociono, le digo, vente al encuentro, vente para acá, no importa. ¿El Señor podrá hacer algo en su vida, sí o no? No. Entonces, qué importante que yo aprenda que la fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De obras. Porque la fe, la palabra de Dios es real y es verdad. Pero si yo no la activo o la perfecciono con fe, entonces no tiene el resultado. Y no es que Dios nos falle o no sea verdadero o sea un mentiroso, pero es que nos falta perfeccionar nuestra fe a través de las obras. Mira, aquí hay una persona que siempre que hay un evento, siempre apunta gente. Y nomás apunta gente y me dice, y luego después dice, oye, que va a ir fulanito, le digo, tu hermano y tu primo. No sé si van a ir. Y yo, ok. Pero ya está pagado, dice. Sí, ya se lo pagué yo. Y yo digo, ok, está bueno. Y siempre evento que hay, encuentro que hay, lo apunta a gente y les paga. Y al rato, le digo sinceramente, algunos van y otros no van, ¿verdad? Y al final te digo que desde que él llegó a esta congregación, ya va más o menos, por lo menos unos 5 familiares que empiezan a venir a esta congregación. O comienzan a buscar la palabra. Algunos ya están pensando, ¿quién será? De volada el chisme, ¿verdad? Eso sí. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué estamos viendo resultados en él y su familia? Porque hay una familia, una persona que tiene ¿qué? Que le tiene fe a Dios. Y dice, yo sé que mi familia va a venir a los pies de Cristo. Tengo la fe, pero también tengo las obras. ¿Ok? Mira, empezamos Tijuana, Familias en Acción Tijuana, ¿verdad? Y Dios nos dijo, y yo ya les había dicho, ¿verdad? Aquí vienen más de Tijuana, ¿están en Tijuana? Y hasta acá también atrás hay otros, Usted sabe que yo y la construcción no nos llevamos muy bien. ¿Ok? Bueno, ya he aprendido a los años, no me voy a echar tantas flores tampoco, ¿verdad? Pero cuando estamos viendo uno de los edificios, ¿verdad? Había uno que tenía mucho potencial, y digo potencial, porque también entrabas y estaba así como sucísimo. Lo veías y tú dices, ¿qué onda con este lugar, no? ¿Por qué no lo limpiaron antes para que lo viera, no? Y estaba sucio y luego al rato pues no tenía electricidad. Después me doy cuenta, ¿verdad? La segunda visita que les habían arrancado los cables y yo veía las lámparas y no tenían focos. Y yo decía, caray, pues no hay focos.
Y luego de repente, ¿verdad? Veía que el baño tenía unos problemas, etcétera. Y al final yo dije, no hombre, pues este a lo mejor no es, dije, porque tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y nos fuimos buscando y de acuerdo al presupuesto que íbamos viendo que teníamos, empezamos a buscar algunos y pues no había el presupuesto que teníamos. Y entonces de repente, ¿verdad? Me está hable y hable la persona de este edificio que le faltaban todas estas cosas y dice, les vamos a dar un descuento, vénganse con nosotros. La dueña incluso está bien contenta de que sea una iglesia y ella quiere que sea una iglesia. Y yo, bueno, pues está bueno, vamos a verlo, dije, ¿no? Y ya fuimos a verlo otra vez, ¿verdad? Y al rato me doy cuenta que no tiene cables para la electricidad y cosas de esas. Y yo digo, híjole, tiene un chorro de trabajo, así que me voy a tener que venir otros días para acá, no sé cómo le voy a hacer. Pero pues le preguntamos a Dios, ¿verdad? Y Dios dijo, sí, ya es tiempo de que agarren local y que comiencen a hacer reuniones, no nomás los jueves, pero también los sábados y rudimentos, dijo. Y yo, órale, si Dios dijo es que Él tiene prisa. Y yo le voy a creer ¿a quién? A Dios. Y entonces yo dije, Señor, si tú dijiste, pues es tiempo de lanzarnos y esta es la única vialidad que yo veo que podemos pagar, así que vamos a agarrarlo. Y lo agarramos. Pero mire, qué tan hermoso es Dios que en la fe yo dije, bueno, vamos a venirnos a trabajar en los cables, yo no sé ni cómo, pero gracias a Dios ahí lo puso en el grupo y para mi sorpresa, antes de que yo viniera, un grupo de varones ya se había ido a arreglar las lámparas y puso focos y puso luces. Y yo me quedé, wow. Y yo ni siquiera el primer día, ni siquiera arreglé nada para que se pusiera todo. Y yo dije, Dios está trabajando. No soy yo nomás, pero yo le tuve que tener fe a Dios. Sin embargo, no se trata de tener fe y que lo hagan todos ellos, ¿no? Pues llevo 2 martes, ¿verdad? Yendo para allá, ¿verdad? Fines de semana, bueno, no este martes pasado y otro día no fue el martes, pero vamos a Tijuana y yo digo, bueno, los que quieran venir, vénganse. Y gracias a Dios, Juanito, ahí donde estás, ¿puedes ponerte de pie, Juanito, nomás? Sí, ponte de pie. Ponte de pie para que te conozcan. Juanito, para los que no saben, ¿verdad? Es un amado Juanito, ya sé que no quieres, pero es necesario. Es esposo de Silvia. Juanito todos los días está ahí arreglando el edificio. Todos los días. y me quebranta eso porque veo la fe, ¿verdad? Que no fue mi fe, sino la fe de él de decir, le falta esto y ahí voy a estar, y ahí voy a estar, y ahí voy a estar. Juanito ya se retiró para no trabajar supuestamente, pero que anda trabajando con nosotros. ¿Ok? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que yo puedo ver cómo Dios va formando ese sueño que Él tiene en Tijuana, porque hay gente que tiene fe, y no me refiero nomás a mí, sino a gente como Juanito y la gente de Tijuana que ha estado oyendo, Hugo, Mónica, su administración, finanzas, etcétera. Y de alguna manera u otra le digo algo que para mí era como que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Porque es mucha chamba. Tener una congregación es mucha chamba. Y más cuando estás a horas de distancia. ¿Ok? Sin embargo, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cierto? Y cuando tuvimos la primera reunión, vimos algunos problemas de sonido y cosas así. Y ese mismo día, ¿verdad? Ya cuando vi los problemas, acá que va entrando Luis, qué bueno que vienes Luis. Luis dijo, voy a ir, y llevó una maquinita y hizo unos planos. Y esos planos de volada los trajimos en la misma semana, se los trajimos a la dueña. Y la dueña lo vio, y la dueña es muy particular, ¿sí o no? Muy particular. Pero cuando ya le hicimos el plano, se veía súper profesional, ¿verdad? Gracias a los dones de cada quien. Entonces lo vio la dueña y dijo, me gusta, dijo, está bien, adelante, nos dio el sí. Yo el sábado ya tenía programado a 3 gentes que iban a venir. Si me decía que no, pues quién sabe, ¿no? Yo dijo, todo tiene que estar en el contrato, dice, por escrito tiene que estar todo. Yo por fe dije, va a estar, va a decirme que sí, la veo. Hice un viaje especial para verla nomás a la señora y hasta ahí dormimos en casa de Carmen, ¿verdad? Entonces el punto es que todos esos detalles, ¿verdad? Ese plano está así. El día de hoy no tengo fotos, ahí los voy a mandar, pero ya están las primeras paredes hechas.
Y el martes, gracias a Dios, Víctor, levanta la mano, Víctor, ¿dónde estás? Dios ha movido su corazón y está yendo a terminar todo ese trabajo también allá. El martes Víctor lo va a terminar. Así que el propósito es bien hermoso ver una fe con obras. Una fe que si lo ves en un plano, lo ves como en un pensamiento, una orden que Dios te dijo, pero ahora lo ves en un plano y ahora lo ves en acciones, con obras. Entonces tiene un impacto en donde estamos. Entonces puedes ver que la gente empieza a llegar y la semana pasada tuvimos alrededor de 50, 60 personas. Entonces sigue viniendo la gente, faltaron como unos 10, yo te puedo decir, así que sigue viniendo gente a la hora de Tijuana, ¿verdad? Acá nos acompañaron también de Tijuana este jueves, ¿verdad? Entonces Dios está trabajando en esa obra, pero se tiene que hacer ¿con qué? Con fe. Y así es un ejemplo también para cada uno de nosotros, que no se trata nomás de oír que Dios te dio una palabra que se escucha muy bonito en tu corazón, o que viniste a escuchar una conferencia y digas, wow, me llenó, pero que saliendo de aquí pongas en práctica todo lo que Dios te enseñó. Y te aseguro 100% que si lo haces así y permaneces en fe, Dios va a trabajar. Dios va a trabajar y Dios va a obrar en esa parte, pero requiere que tú pongas obras a esa fe. ¿Queda claro? Ahora, Santiago 2:15, vamos a regresar al 2:15. Okay, Santiago capítulo 2, versículo 15. Y si una hermana o hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, siguiente verso 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si yo le digo, ten fe, ten paz, pero no le ayudo en su circunstancia a lo mejor actual materialmente, ¿le aprovechará de algo? No. Siguiente, 17. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Si no tiene obras, ¿qué dice? Es que muerta en sí misma. ¿Cómo quieres tener una fe? ¿Viva o una fe muerta? Viva. Entonces, fíjate qué tremendo es esto, porque lo quiero llevar a otro entendimiento en cuanto a la palabra obras. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 8. ¿Está Carla por ahí? Ok. Isaías capítulo 64, versículo 8. Okay. Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros ¿qué? Barro, y tú el que nos formaste. Y mira cómo termina. Así que, ¿qué dice? Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué es la obra entonces? ¿O quién es la obra? Todos nosotros. Yo soy la obra de Dios. Di conmigo, yo soy la obra de Dios. Otra vez dile, yo soy la obra de Dios. Dile enseguida, tú eres la obra de Dios. Ahora díselo del otro lado también tú. Tú eres la obra de Dios. Porque a veces pensamos en obras solamente en las acciones o cosas que hay algo prácticas. Pero realmente tener fe con obras es tener una fe que desarrolle y se manifieste en otros. Que desarrolle otros también discípulos. Eso es tener una fe con obras. Si yo nomás tengo una fe para mí, yo y Dios vengo a la iglesia, me voy a mi casa y no desarrollo nada en nadie más, ¿tengo una fe con obras o sin obras? ¿Lo están entendiendo? Y si por 20 años en el trabajo nunca he hablado de Dios a nadie y nunca he manifestado esa fe en ese lugar de empleo, ¿tendré una fe muerta o una fe viva? Muerta.
porque la fe se va a manifestar en otros que también son la obra. ¿Queda claro? Entonces, qué importante que en mi trabajo, en los lugares que a lo mejor no tienen nada que ver con este lugar, también la fe se manifiesta en ese lugar. Mira, yo voy a ir a Florida mañana y todos los que voy que trabajan conmigo y abajo de mí, todos conocen que yo soy pastor. Y cuando estoy allá me aviento unas consejerías. Consejerías de todo tipo ando en el trabajo. Y es bien padre trabajar cuando la gente conoce que tú tienes fe. ¿Está entendiendo? Y que tú puedes darle algo para que también cambie su palabra. ¿Queda claro? Carla, pásale para acá un ratito. Ven, por favor. Un aplauso para Carla. Vete a Santiago capítulo 2, versículo 18. Llamo a Carla porque en la semana Carla nos manda un mensaje. Para los que no la conocen, hace 2 años Carla llegó aquí fue un encuentro, ¿verdad? Y después del encuentro decidieron empezar a congregarse, pero después nos contó su testimonio del encuentro, en el otro encuentro, porque el siguiente encuentro fue a servir. Y le dije ahorita antes de comenzar, ¿le puedes compartir un poquito lo que compartiste en el encuentro, de lo que Dios te habló ese primer encuentro, cómo tuviste fe y los resultados de esta semana? ¿Sale? Hola, buenas tardes. Pues como mencionaba el pastor, yo llegué aquí pues por un encuentro hace 2 años y al día de hoy pues también está mi esposo y mis hijos. Nuestra historia es en el encuentro, por el motivo que yo llegué al encuentro me invitó mi suegra, que lo invitó mi cuñado Luis. Mi suegra me insistía que fuera al encuentro y yo me hacía del rogar, ¿verdad? Y así como que, ay, ¿a qué voy a ir? No quiero ir, ¿qué voy a aprender? Total que el último día le dije a mi suegra, sí voy, nada más le dejé saber a mi esposo, me voy a ir con tu mamá al encuentro, yo no sé cómo la haces con los niños, ¿verdad? Yo me voy. Y pues gracias a Dios yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado así abiertamente, porque en ese encuentro yo venía cargando con muchos afanes, mi hermano acababa de fallecer, tengo 3 hijos, de los cuales 2 tienen condiciones médicas, necesidades especiales, y yo por muchos años había estado cargando todo eso. Y recuerdo que el día que llegué al encuentro, César fue el que estaba dando una plática antes de irnos al encuentro, en el cual mencionó que pensáramos qué era lo que queríamos y por qué estábamos ahí, y que bajáramos todas nuestras barreras e ideas, todo, ¿verdad? Y pues yo me acuerdo que le dije a Dios que así va a ser, ¿verdad? Entonces cuando llegó al encuentro, yo le dije a Dios, cuando empezamos a ir a las pláticas y diferentes actividades que hay, esto va a ser entre solo tú y yo. A nadie más se lo voy a decir estos días que yo esté aquí. Pues ya pasaron los días del encuentro, todo, y cuando llegamos al último día, yo recibí una promesa de Dios, en la cual pues yo a nadie se lo había dicho. Entonces mi promesa fue Jeremías 33:6. Lo que yo le pedía a Dios y que yo le mencionaba todo el tiempo que yo estaba ahí era sanidad. Sanidad para mis hijos, para mi hija Sofía, es nuestra segunda hija. Sofía tiene ahorita ya 11 años. Sofía tiene convulsiones desde los 3 años y tiene problemas de aprendizaje y del habla. Y Sebastián, que es el más grande, ahorita tiene 13 años, y desde que él nació con una condición que se llama fenilketonuria, PKU, la cual esta condición le prohíbe tener una dieta regular. No podía comer nada de pollo, nada de carne, nada de pescado, nada de comidas altas en proteína, porque lo que pasaba era que en caso que la comiera, pues le podía dar daño cerebral. Entonces, desde cuando por decir él nace, siempre tengo muy grabado en mi cabeza que una de las enfermeras me dijo, si tú no cuidas a tu hijo, tu hijo se va a quedar con daño cerebral y va a ser tu problema.
Entonces, por todos estos años, pues yo vivía como afanada con esa, siempre estar al pendiente de la dieta, que comía y estar aprendiendo cosas. Después, cuando nace Sofía, pues fue todo muy bien y a los 3 años se nos empieza a convulsionar. Entonces fue como volver a empezar otra vez. Ya no era un niño, ya eran 2 niños que tenían una necesidad especial y pues era algo que yo con lo cual cargaba muy pesado. Y pues conforme Sofía fue creciendo empezamos a ver que tenía muchos problemas pues para hablar, para estar aprendiendo y todo eso, y pues el cuidado constante que necesita porque ella se convulsionaba en la noche. Entonces había veces que mi esposo y yo no dormíamos por estarla cuidando porque se nos podía convulsionar en la noche. Entonces cuando llegamos al encuentro, pues eso fue algo que yo le dije a Dios y que yo me acuerdo que le dije, si esto queda entre tú y yo, sanidad. Eso es lo que si en realidad todo lo que están diciendo ahorita pues es cierto, es lo que yo te pido. Y una de mis promesas que yo recibí fue Jeremías 33:6, que dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré de abundancia y de paz y de verdad. Entonces cuando yo recibo eso fue algo así instantáneo que dije, ok, si me escuchaste, si existes, si estás aquí, y pude tener así como todo lo que había pasado en que siempre él había estado ahí. Y desde ese momento yo me acuerdo que hablé, bueno, después que pasa el encuentro, hablé con mi esposo y le dije, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Para mis hijos, yo quiero aprender de Dios, que nuestros hijos crezcan de Dios, todo eso. Y pues ha sido un proceso, como saben, han sido 2 años que nosotros nos empezamos a congregar, y cuando fue lo del encuentro nosotros vivíamos en Pomona. Entonces todos los domingos manejábamos 1 hora y media de venida y 1 hora y media de regreso. Después nos movimos a Hemet y fue igual, así, igual. Gracias a Dios, el año pasado nos pudimos mover a Carlsbad. Desde octubre del año pasado mi esposo y yo pudimos conseguir aquí. Ahora vivimos a 10 minutos de la iglesia. Ya no dejamos tanto, gracias a Dios. Tenemos un muy buen trabajo. Trabajamos para el distrito escolar. Los dos trabajamos de lunes a viernes y tenemos fines de semana libres. Pero el punto de esta palabra que Dios me dio, lo que yo compartía con los pastores entre semana, es sobre la sanidad. No les voy a mentir, no ha sido un proceso fácil, porque no lo es. O sea, no quiero que todo, se nos puso así en bandeja o yo dejé de afanarme por las cosas. No, conforme he ido aprendiendo de Él, he ido pudiendo dejar cosas y pues en realidad tener la fe de esa palabra que Él me dio, de que me escuchó, y que el día de hoy podemos ver tanto en Sofía y Sebastián esa palabra. Porque cuando la recibí yo la tomé muy literal, ¿no? Así como los va a sanar y los va a curar. Pero también en ese proceso, tanto mi esposo y mis hijos y yo nos hemos sanado en el corazón y todas las cosas que traíamos cargando. Y la semana pasada Sebastián tuvo una cita con unos nuevos doctores aquí en Children's. Sebastián, pues como les dije, su dieta que tiene era limitada. Sebastián empezó un tratamiento hace unos años en la cual empezó a poder comer un poco más, pero lo teníamos que estar contando la comida. Y a veces él, pues como un niño de 13 años, se frustra, ¿verdad? Porque miras que todos pueden comer todo lo que quieran, no pueden tomar todo lo que quieran, especialmente en las escuelas, ¿no? Y siempre Sebastián era como que, no, hijo, no puedes comer eso porque te hace daño. Entonces era como una lucha constante, ¿no? Que hemos tenido estos años. Gracias a Dios está en un tratamiento que le da más, le amplía su dieta, pero aún es restringida. La semana que tuvimos la cita, su doctor nos dice que cómo iba con la cita y pues ya le decimos pues bien, él le dice pues bien, igual. Sebastián puede comer 56 gramos de proteína al día. Todo se le tiene que contar, todo se le tiene que pesar, no puede comer absolutamente nada que sea de dieta, nada que sea de cero drinks y eso, no puede comer nada de eso, no puede comer chicles. Entonces todo lo que él come es como contado y limitado. Y pues por obvias razones siempre se queda con hambre, siempre tiene hambre. Entonces yo siempre le digo, Sebastián, come fruta. No, no quiero, mamá. Tú siempre me dices que fruta. Yo, es que es la única manera que te puedes llenar. Bueno, tuvo su cita y sus doctores nos dice que cómo va. Ya le decimos que bien, que está bien.
Entonces nos dice que gracias, él es una de las pocas personas que conoce que tienen esa tolerancia. Por lo general hay personas que comen lo que son 2 gramos de proteína al día, aún ya adultos, o 1 gramo de proteína, que puede ser ¿qué es 1 gramo de proteína? Sí, 1 gramo de proteína a lo mejor puede ser como 4 tomates al día, por así decirlo. Es lo que podría comer una persona con esa condición. Sebastián, gracias a Dios, tiene mucha tolerancia y el medicamento le ha funcionado muy bien todos estos años. Que lo que el doctor nos dijo, las nuevas indicaciones del doctor es dejar de contar y de pesar la comida, incrementar la dosis de la medicina. Entonces lo que va a hacer la medicina es que le va a ayudar a tener más tolerancia, por lo cual él va a poder comer más. Entonces hasta cierto punto ya va a poder tener una dieta más libre porque ya no se va a tener que contar. Igual tiene que ser en porciones pequeñas, pero ya no sin la necesidad de estar pesando y contando todo lo que come. Y que se espera que en un futuro Sebastián pueda salir de la dieta y comer todo lo que él quiera. Y pues gracias a Dios, Sebastián, todos los doctores siempre le han dicho, eres uno de los pocos que tiene la tolerancia que tiene. Estamos sorprendidos contigo. Le comentaba al pastor que siempre cuando a mí me dieron esa noticia, que Sebastián la condición que tenía, pues fue muy difícil. Yo tenía 20 años. Acaba de llegar a este país y no sabía inglés ni nada. Y que te digan, tu hijo tiene esta condición y si no lo cuidas, si se enferma es tu culpa. Entonces, algo que siempre yo le decía a Sebastián era, cada vez en las noches, siempre de una manera he orado y siempre le digo, que Diosito te cuide y te bendiga y cada día vas a poder comer más y más y más y más. Y ha sido una frase que todas las noches siempre le repito. Y esta semana es lo que pudimos ver y Sebastián lo pudo ver también. Que habíamos estado orando mucho y él también había estado orando y sus hermanas siempre le dicen, oramos por ti para que puedas comer más. Y pues eso ha sido un proceso largo, ha sido 13 años, desde que llegamos aquí a la congregación han sido 2 años. Y pues el día de hoy podemos ver eso, al igual con Sofía. Con Sofía era algo que yo personalmente venía batallando mucho, porque el que se convulsionara, el que no podía hablar, era algo que a mí, Carla, como su mamá, me generaba mucho conflicto. Y lo que ella ha traído a mí ha sido esa sabiduría y ha sanado mi corazón en que así como es ella es perfecta la imagen y semejanza de Dios y que por algún motivo hemos tenido que pasar todas estas circunstancias, pero hoy podemos ver que ella está bien porque igual Sofía ha empezado a hablar en oraciones más largas, ha podido empezar a retener más información de su aprendizaje en la escuela y todo eso. Y Sofía ahorita tiene toda esta semana cantando la canción de ven, 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 aún hay lugar. Y la oyes a cada rato, la oyes cantando en el carro o cuando la vamos a dejar a la iglesia. Igual el otro día estaba enojada y estaba diciéndonos, y me acuerdo que Oscar y yo volteamos y nos quedamos así de, ¿la estás oyendo? O sea, pero nos empezó a decir todo. Anteriormente ella era nomás se ponía a llorar y no nos decía nada. Y eso ha sido para nosotros, Sofía, ha sido esa sabiduría y yo como les digo, yo había estado pasando eso, que me costaba mucho entender la condición de Sofía y más que nada aceptarla. Había sido algo, pero hace unos meses en uno de los servicios, me acuerdo que se la entregué totalmente a Dios y que le he pedido disculpas a Sofía, le he pedido disculpas a Dios y le dije a él que yo la aceptaba así como era. Y del momento que yo hago eso es cuando empezamos a ver los cambios en Sofía. Porque yo como su mamá he aprendido que tengo mucho poder en lo que yo sienta o yo téngase con ellos. Entonces yo sentía que, por un tiempo lo sentí que yo era la que estaba enfocada en lo negativo hacia con ella.
todo era para mí, Sofía no puede hacer esto, no puede hacer el otro, no, o sea, era todo eso lo que yo miraba en ella. Entonces el día que yo acepto a mi hija, así como es, y que yo le digo, eres perfecta a la imagen y semejanza de Dios, de ahí se abrió todo cambió todo. Cuando me contaba eso, le decía yo, puedes poner el ejemplo, porque así como lo ha dicho, ¿no? Han sido 2 años, Dios le dio esa promesa en el encuentro. Ella la creyó y empezó a trabajar en ella. Y como decías desde el principio, vivían a 1 hora y media de camino. Todos los domingos aquí estaban. Todos los domingos aquí estaban, 1 hora y media de camino. Pero esa es una fe, ¿verdad? Y cuando esta semana me empezó a contar todo el progreso que los doctores han dicho, y han dicho, ¿sabes qué? Ha progresado en esto, en su vocabulario, en poder comer más, en poder que un día se le pueda decir, a lo mejor no necesitan medicamento, ¿verdad? Es una obra que Dios está haciendo en su vida, pero tiene mucho que ver el hecho de ver la fe con obras que han puesto ellos dos en sus hijos y en su familia. Así que es un ejemplo para todos nosotros de decir, tenemos que creerle a Dios con todo, con todo. Y esto es hasta con nuestras acciones, ¿verdad? Damos un aplauso a Dios por sus vidas. Muchos de ustedes no supieron esto, pero creo que fue después de un encuentro. Ya ves que en los encuentros todo el mundo aquí anda brincando y ponemos, cuando regresan, ¿verdad? De alguna manera u otra, las de danza también están tocando. Y para mi sorpresa, después del encuentro, después del encuentro estamos en la comida y creo que estamos comiendo con Luis y Luis nos dice, y Natalie me dice, ¿sabes qué? Que Sofía había tenido una convulsión muy fuerte, ¿verdad? Esa noche. Y yo me quedé, pues ¿cómo? Si yo la vi en el domingo, sí. Pero cuando se levantó Sofía de la convulsión, generalmente se levanta muy cansada, ¿no? Y dijo que se levantó y dijo, vamos a la iglesia, ¿no? Que se vino para la iglesia todos. Y todavía danzaron el domingo. Y no, hombre, yo cuando supe eso y yo veo esa capacidad de fe, decir, es que ese es el día que vamos a utilizar para adorar a Dios. Y no importa que hemos pasado tiempos tan difíciles o una noche antes, pasamos toda la noche en el hospital, aún todavía quiero adorarte, Dios, por lo que has hecho y lo que hiciste y lo que vas a hacer. Y esa es una fe. Y yo he visto esos resultados de su fe y digo, wow, qué impresionante. Ojalá y todos podamos tener fe de esa manera. También no sé si se dieron cuenta de Ruth, ¿verdad? Ruth dio un testimonio, ¿verdad? Hace poco en cuanto a sus convulsiones, lo grabamos en Descubriendo Mis Talentos. Y dijo que tenía 2 años sin convulsiones, ¿verdad? Pues después de dar ese testimonio, como ¿qué pasó? Menos del mes tal vez, le da una otra convulsión fuerte a Ruth. Y yo no sé si ustedes la lograron ver, pero se había caído y se había golpeado en la cara y estaba moreteada, ¿verdad? Se había lastimado los dedos, etcétera. Pues aún así, aunque tuvo ese proceso difícil esa semana, ella decidió danzar ese domingo. Y así, lastimada, con la cara hinchada, dijo, no, yo le tengo que danzar a Dios. Y voy a creer que lo que dije en ese video, Dios lo va a hacer y va completamente a sanarme. Y pasó esa prueba. Yo veo a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, tener esas pruebas y pasarlas con fe, con obras. Y digo, Dios se va a manifestar ahí. Y se está manifestando. ¿Lo creen? Así que están listos para ver esa fe con obras manifestada. Ponte de pie donde estás. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cierra sus ojos de donde estás. Trae a memoria las promesas que Dios ha puesto en tu corazón.
trae a memoria las promesas que Dios ha puesto en tu corazón. ¿De qué son? De salud, tu familia, tu eternidad, tus incapacidades, debilidades, tu falta. ¿Qué falta? Tus desiertos. Y a veces te has sentido como que llegaste en ese desierto, transcurriste ese desierto, estás en ese desierto y se acabó el camino. Y ya no aparece que hay más adelante. Pero la palabra dice que Él hace sendas donde no las hay. Que Él cambia los desiertos en manantiales de agua. Cuando le clamamos aún en nuestra angustia, aún aunque esos que estamos viviendo es el resultado de nuestra rebelión, de nuestras malas decisiones, el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios con muchas promesas. ¿Qué promesa te ha dado a ti que todavía no la has visto manifiesta? ¿Qué promesa te ha dado a ti y a tu familia? ¿Qué promesa? ¿Tu descendencia? ¿Tus nietos? ¿Tus hijos? ¿Qué todavía te duele? Que a veces ves con los ojos físicos y dices, cómo quisiera que fuera diferente. Pero el Señor está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y tienes la capacidad de clamarle y de abrir tu corazón. Y que no te detenga el no ver aún el resultado, aunque a lo mejor lo has pedido más de una vez. Aunque a lo mejor has expuesto tu corazón. Aunque a lo mejor te ha dado una palabra, 2 palabras, 3 palabras sobre lo mismo, pero todavía no ves el resultado. Porque no actuamos con fe en esta tarde y cerramos esto con fe, con una fe con obras. Una fe como la del ciego Bartimeo, que sabía que era un hijo del perfecto, pero que su condición todavía era un mendigo. Pero él sabía que por su importunidad el Señor lo iba a escuchar. El Señor lo iba a escuchar. Pon tu petición ahí delante en tu corazón. Pon aquello que el Señor te ha dicho. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, hijo? Si Dios se presenta hoy delante de ti y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Te vas a quedar callado? Porque te falta fe. Porque dices, si no pasa, no me quiero desilusionar a mí mismo. Pero hoy el Señor te llama a una insistencia, a una permanencia en la fe, aún en ese desierto. Y vas a ver cómo te levantará como un justo, porque el justo por la fe vivirá. Será como la palmera en el desierto, que aún florece, aún da fruto dulce, del cual otros podrán comer, porque lo verán también. ¿Lo crees? Y de donde estás, comienza a decirle: Señor, tengo fe. Señor, tengo fe. Señor, tengo fe que lo harás. Tengo fe
que lo que prometiste lo harás venir, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Por eso clamo a ti. Y empieza a clamar en tu corazón y decirle: ten misericordia de mí, Hijo de David. Comienza a clamarle en tus labios, con tu boca, con tu ser. Dice: ten misericordia de mí. Con tu ser, comienza a clamarle y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Hijo de David. Yo creo, Señor, en esa promesa que me diste, y declara esa promesa, Señor. Que en mi casa y yo te serviremos, Señor. Que en mi casa y yo te serviremos, Señor. Que tú traerías medicina y a sanidad y abundancia de paz y de revelación, como decía en Jeremías, Señor. Yo creo que estás actuando y que vas a terminar la obra, porque, Señor, lo que tú prometes, tú lo cumples. Lo que tú comienzas, tú lo terminas. Por eso te clamamos. Empieza a clamarle ahí donde estás. Empieza a clamarle ahí donde estás. Sobre tu salud, sobre la enfermedad. Clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Empieza a clamarle y empieza a decirle: Señor, estamos angustiados por esta circunstancia, pero hoy te clamamos por mi matrimonio, Señor. Por mi matrimonio, por mi situación legal. Pero sobre todo, Señor, por las promesas celestiales que me has dado, Señor, para alcanzar cada una de ellas. Clamo por esas promesas. Clamo por esas promesas. Señor, por toda, Señor, esterilidad que se cancela, Señor, en los cuerpos, papá. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Enrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Vamos, clámale al Señor. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Muévate, papá. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Tu gobierno de salud, Que se abra el cielo, tu gobierno de, Señor, muévete, prosperidad Señor. en el Venga espíritu, aquí alma y tu cuerpo, reino, Señor. oh gran Vamos con todo tu corazón. Dios. Que se abra el
cielo, Empieza a clamarle. muévete, Señor. Quita toda Venga vergüenza. aquí tu reino. Derrama tu Oh, alma. gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pídele donde estás ahí, pídele. Pídele donde estás ahí, pídele. Pídele. No hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Vamos, Dios. dile al Rey, no hay cielo cerrado, se abre, Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve
Papá, desatamos sanidad en tu pueblo, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, Señor, y te pidieren, será hecho. Y en el nombre de Jesús desatamos sanidad, Señor, en los cuerpos, en el alma y en el espíritu, Señor, de nuestra gente, Señor, de tu pueblo, papá. Desatamos, Señor, las cuestiones legales atoradas en los, Señor, en los jueces de esta tierra, Señor. Declaramos, Señor, papeles, Señor, de inmigración, Señor, que prometiste, Señor, resolviéndose, Señor, para hacer tu voluntad aquí, Señor, y en Tijuana, Señor. Declaramos, Padre precioso, Señor, que provee, Señor, todo lo necesario, Señor, para poder, Señor, ser de bendición, Señor, en donde estamos, Señor, en todas las áreas económicas, Señor, aún, papá, para manifestar tu fe en medio, Señor, de cualquier lugar, sin impedimento, Señor. Declaramos, Señor, una generación de oro, una generación santa, una generación, Señor, de niños y jóvenes que se levantan y te adoran y te aman, tienen sueños y visiones, Señor. Y, Señor, que aún, Señor, a la gente, Señor, papá, Señor, de avanzada edad reverdecerá como la palmera, Señor. Reverdecerá, Padre precioso, Señor, y su fruto será dulce, papá. Declaramos tu sabiduría, pero también, Señor, tu poder, Señor, en las familias, Padre, Señor, manifestándose en este tiempo, Señor. Declaramos tu obra, Señor, manifestándose en este tiempo, Señor. Y te damos gracias por lo que has hecho, pero gracias también por lo que harás. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que harás, porque en fe lo tomamos, en fe lo declaramos y lo desatamos en los cielos, papá, para verlo manifestado en esta tierra, Señor. Lo vemos manifestado en esta tierra, Señor. Y el Señor pone en mi corazón: tu petición es contestada. Tu petición es contestada. Porque pediste, dice el Señor, te voy a dar, dice el Señor. Porque pediste, te voy a dar, dice el Señor. ¿Lo crees? Comienza a actuar conforme a ella. Comienza a declararlo. Ya no más con queja en el desierto, pero con fe. Cambia la queja por la fe y decláralo en este tiempo. Vamos a ver sus obras. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. A ver, vamos a levantar las manos juntos. Dile gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Padre, por las promesas que se van a cumplir, las peticiones que veremos cumplidas. Señor, llévanos, Señor, en una fe activada en ti por medio de las obras. Recuérdanos esta semana, Señor, de vivir con obras nuestra fe de lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No se les olvide, tenemos chuchulucos allá atrás, chicharrones,
papitas, tenemos todo lo que está prohibido. Cáiganle.